justicia algún día llegará. Por favor, yo necesito justicia. Buenas tardes. Comenzamos el programa felicitando a la Policía Nacional por la operación que permitió abatir al delincuente conocido como Maldito Cris. Para nosotros fue una ejemplar acción policial pese a que algunos efectivos resultaron heridos. Con sinceridad, toda la producción y mi persona respaldamos la pena de muerte, tanto para los delincuentes comunes como para los de saco y corbata, entre los que tenemos pues expresidentes, exministros y funcionarios públicos, porque todo delito debe ser sancionado con la máxima pena y para nosotros esa es la mejor. Dicho esto, vamos con los titulares de Alto al Crimen, ahora en busca de justicia. Asegura que el padre nunca se preocupó por su hijo durante 10 años y ahora lo tiene apartado de su lado. La lucha de una madre. Un exhaustivo análisis con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú ante dos graves problemas que nuestra sociedad viene afrontando: violencia y corrupción. Continúa la disputa de las hermanas Symes en medio de acusaciones que al parecer no tendrían ningún sustento. ¿Ambición desmedida? Así comienza. Alto al Crimen, en busca de justicia. Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p/tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. Empezamos el programa presentando nuestra secuencia En Busca de Justicia, donde venimos tratando todas sus denuncias. En esta edición trataremos el caso de Lisette Mozombite Tapayuri, una madre que denuncia al padre de su hijo, quien asegura nunca se preocupó por el menor y ahora se lo ha llevado impidiendo que pueda verlo. Estos son los detalles del caso, la lucha de una madre. Esta es la historia de Lisette Mozombite Tapayuri, una madre que denuncia vivir una lucha por recuperar a su hijo. Pero vayamos cronológicamente y veamos cómo empezó esta relación que hoy tiene a un hijo en disputa. Yo estuve con él en el 2011. Después de 2 años salgo embarazada. Vivía en su casa de sus padres. Cuando ya salgo embarazada, él siempre me ha tratado mal, siempre, pero yo era su menor, en ese entonces tenía 19 años y él tenía 28, 29 años. Y siempre, desde que yo tuve con él, me trató mal, me insultaban, pero yo seguía con él, estaba así enamorada de él. Cuando ya yo me quería separar, pero él me venía a buscar. Cuando ya salgo yo embarazada de él, yo le digo, John, le digo, sí, estoy embarazada. Creo que estoy embarazada, le dije, sí, creo que estoy embarazada, John, le digo, sí. Y él me dice, ni te ocurra salir embarazada de mí. Le dije, yo te voy a botar como un perro, me dijo, de mi casa. Entonces yo le digo, sí, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú me tratas así? Le digo, sí, yo me voy a sacar una ecografía para ver si estoy embarazada, le digo, ¿sí, no? Entonces, y como yo estaba en su casa, y él, harta vengo, me dijo, se salió. Entonces yo no sabía dónde se fue a comprar unas pastillas abortivas, unas pastillas chiquitas, y cuando él viene me dice, tómate estas pastillas, me dice. ¿Y qué son eso? Le digo, yo no voy a tomar nada, tómate, te va a venir tu regla, me dice, ¿no? Yo no voy a tomar nada, le dije así. Lo que yo estaba echada a la cama, él me quiso hacer la fuerza, tomar la pastilla a la fuerza. Entonces yo le empujo y yo me salgo corriendo en su casa. La única persona que está en su casa era su papá, que estaba en el primer piso. Yo salgo corriendo, le digo, señor, yo estoy embarazada, su hijo me quiere hacer abortar. Entonces, y el señor no dijo nada, me dice, solamente me dijo, tómate tu pasaje. Me dio 20 soles y yo me vine para mi casa. Cuando yo vine a mi casa, ya le dije a mi mamá me vio llorando, ¿qué tiene? Me dice. Entonces le conté todo a mi mamá, entonces me dijo, mamá,
mamá, ya no vuelvas nunca más con él, si te llama, no le hagas caso, me dijo, sí. Vamos a ver la forma como ver al bebé cuando nace, me dice, ¿no? Entonces yo me voy a poner a trabajar, le dije así. Por esa razón yo no le denuncié en su momento, solamente hice la denuncia de abandono de hogar de su casa. Cuando ya me saqué una ecografía, ya tenía 2 meses y medio de gestación. Pese a todo lo vivido y estando embarazada, Lisette Mozombite se puso a trabajar y, según denuncia, el rechazo del padre era evidente. Tiempo después, el bebé nació y las preguntas empezaron ante la ausencia y la negativa de la paternidad. Durante todo mi embarazo trabajé de atención al cliente en una tienda de ropa, de damas. Él me veía que yo estaba ahí trabajando, pero no le interesó nada, nada. Me veía con mi barriga, nada, no le interesó. Entonces, incluso mis amigas que trabajan junto conmigo le decían, John, dale, aunque sea algo, para no ve que está embarazada. Y no le interesaba nada. Que le vea, pues, quién es el padre, decía, pues, ¿no? Entonces, y así. Entonces, cuando ya di a luz, cuando ya empecé los dolores, dejé de trabajar. Y ya durante di a luz, estaba acá en un descanso. Y cuando ya mi hijo tuvo un año y medio, volví a trabajar ahí mismo, en el mismo lugar. Iba con mi hijo al año y medio, pero él tampoco no le interesaba. Me veía con mi hijo ahí, igual le daba, no sé, como no me conociera. Incluso como ya mi hijo ya caminaba, se iba a su puesto y él cerraba con sillas, le ponía sillas, no sé qué ponía en su tienda para que mi hijo no entre. Entonces yo veía eso, pero nunca fui a reclamar. Ya cuando ya dejé de trabajar, ya mi hijo tenía 2 años y medio. Él me dice, mamá, mi papá, ¿quién es mi papá? Me pregunta. Entonces yo llorando, yo no le decía, mi amor, pronto va a venir tu papá, le decía a mi hijo. Entonces entablé judicialmente sobre alimentos y reconocimiento a mi hijo, ¿no? Porque mis apellidos los tenía mi hijo, yo lo firmé con mis apellidos. Entonces yo le fui a denunciar todo, conseguí un abogado y gané el juicio. Gané el juicio para que él lo reconozca y para los alimentos, para que él me pueda pasar. Los documentos que vemos en pantalla son la demanda que por paternidad y por pensión de alimentos interpuso Lisette Mozombite Tapayuri contra John Jesús Gutiérrez Taipe, que resolvió la identidad del menor y el pago de 500 soles mensuales. Como evidencia, tenemos el acta de nacimiento donde no figura la identidad del padre. Pero, tras la sentencia, este documento cambió, dándole su real identidad al menor. Eso sí, todo por disposición judicial, aunque el pago solo se cumplió por un tiempo. Del 2016 que siguió el juicio, me tenía que pasar un monto que dictó el juez 500, ¿no? Solamente él me pasó hasta 2018, un monto de 500, después 400. Yo no seguí con el proceso porque yo veía que mi hijo quería que su padre esté con mi hijo, ¿no? Porque si yo sigo con ese proceso que él me pase, iba a haber este intercambiamiento que está ahora, ¿no? Que se iba a llevar a mi hijo, en tantas cosas puede pasar. Entonces en ese momento yo pensé eso, quería como mi hijo, veía contento, tranquilo a mi hijo, porque él venía, fingió, hasta ahora finge que lo quiere a mi hijo. ¿Por qué no lo quiere a mi hijo? No se ha criado con mi hijo. Durante todo el tiempo que hice el proceso, él no venía ni a verlo, ni preguntaba cómo está, ni llevarle ni a pasear, ni al parque, nada. Cuando yo le digo, John, le llamo, John, aunque se llámale al bebé, ¿no? Dile cómo está, no, sácale al parque, qué sé yo, ¿cómo? Tú tienes tiempo, le digo, sácale a pasear, vamos a pasear con mi hijo, le dije así. Entonces él me decía, ya, nomás era su palabra, pero nunca hizo eso. Cuando ya tanto le insistía yo tanto le insistía para que le llame, entonces él le llamaba, pero él le llamaba, ya, por ejemplo, hoy le llama, ya después de 3, 4 meses le llamaba de nuevo, y así. Según la madre, pasados unos años, John Jesús Gutiérrez Taipe empezó las visitas a su hijo. Cuando ya mi hijo tenía 5 años, 6 años, él viene a mi casa, pues, ¿no? Primera vez vino a mi casa cuando él tenía 5 años. Viene a mi casa, justo tiene un carro, se para a la esquina de mi casa, entonces yo salgo con mi hijo y mi hijo nunca la ha visto, ¿no? Entonces mi hijo le hizo raro y él le cargó a mi hijo. Entonces yo le dije después, así entre solo, le dije, ven así, vele a mi tía, ven, pregunta cómo está, sácalo 3 días, yo no te voy a negar, es tu hijo, le dije así, ¿no? Y hasta él me ha pedido perdón, me pidió disculpas, ¿no? Fingiendo.
discúlpame lo que ha pasado, me dice antes por mi hijo. Si yo no te hubiera puesto la denuncia, tú nunca hubieras venido acá a ver a mi hijo, le dije así. Nunca hubiera reconocido, nunca le hubiera dado un pan, le dije así. Pero mi hijo va a crecer, me dijo, él me hubiera ido a buscar, me dijo. Esa fue su palabra que me dijo, que su hijo iba a crecer, que él le iba a buscar. Entonces yo le dije, ven, vele a mi hijo, así, llámalo. Entonces él venía así, venía, le llevaba a mi hijo de 3 días, me lo regresaba a mi casa. Venía así, pero pasaba como 3 meses, de nuevo así venía, o lo llamaba. Incluso mi hijo no tenía celular. Entonces, mamá, quiero un celular, me dice mi hijito, ya cuando ya tenía 7, 8 años. Entonces yo le digo, hijito, le dije así, le voy a pedir a mi papá que me compre mi celular, me dice, ¿no? Como él me llamaba a mi celular para que se comunique, entonces yo le digo, no, hijito, no le llame, yo te voy a comprar un celular. No, mamá, yo voy a decir que me compre. Entonces le llama, papá, le digo así, ¿tú me puedes comprar un celular? Le dice así. Entonces él le dice, no, ¿qué quieres, que asalte un banco? Le dice esa palabra, que te compre un celular, le dice. Entonces yo me sentí mal. Entonces mi hijito dice, entonces le digo, ya déjalo, hijo, le dije así. Pásame con tu papá, le dije, ¿cómo tú le puedes decir así a mi hijo? Le dije que va a saltar un banco, que no tienes plata para que le compre un celular. Le dije, esa no es la manera. Yo me molesté con él. Entonces mi hijo se puso a llorar. Mamá me dice que yo voy a saltar un banco para que me compre un celular. Entonces nunca nunca hablé mal de él a mi hijo, nunca le dije que tu papá ha sido una mala persona, que no la quería reconocer. Nunca le he contado a mi hijo cómo ha sido su padre desde que estaba en mi vientre, desde que yo salí gestando. Nunca mi hijo sabe nada. Nunca le dije que tenía que hacer un proceso para que él me pase, para que sea reconocido. Tengo un apellido paterno, ¿no? Nunca mi hijo ha sabido nada sobre eso, porque yo no quería poner en su contra a su padre, ¿no? Cuando ya él, como no sabía nada, entonces él me decía, mamá, mi papá ya no me llama, ¿no? Ya no me llama mi papá. Él me dice, ya, hijo, debe estar trabajando, debe estar ocupado, le decía. Ya, entonces yo le tenía que insistir para que le compre un celular a él, a su padre, para que compre un celular a mi hijo. En tanto insistí, le di un celular usado, no nuevo, un celular que tenía por ahí en su casa, ¿no? Le dio. Entonces mi hijo se siente contento, pues, ¿no? Mi papá me dio, cuando ya se fue para su casa, me dice, mamá, mi papá me dio un celular. Entonces con ese celular que él tenía, él le podía llamar. Él le llamaba, pero no le llamaba constantemente, le llamaba después de 2 o 3 meses. Y incluso mi hijo me decía, mi papá ya no me llama. Dijo, ya no quiero saber nada de mi papá. Cuando estaba en mi casa. Mi papá, ya no quiero saber de mi papá. Incluso le mandó un video que encontró en el Facebook. Voy a hacer yo cuando sea grande, disculpe, yo cuando sea grande voy a ser un mejor padre, ya que mi padre no es buen padre conmigo. Ese video le mandé a su celular. Y le dije, ya, hijito, le dije, no le digas nada a tu papá, le dije, no, mamá, él no me compra nada, no. Él dice, cuando yo voy a su casa, me hace preguntas, yo ya no quiero ir para su casa. Digo, ¿qué preguntas te hace tu papá? Él te hace preguntas de ti, mamá, me dice. De ti, ¿qué andas? ¿Qué de ti más que todo? Entonces yo no le digo, no sé, entonces yo no le hasta me pongo nervioso, me dice, ¿no? Ay, ya, hijito, le digo, sí. Entonces, si él te pregunta, dile, habla con mi mamá, no me preguntes nada, ¿no? Así responde, yo no quiero ir, mamá, ya, porque mis primos me molestan mucho. Me dice, es como él tiene otra crianza acá en mi casa y hay otras crianzas. Son más abiertos, más se paran en la calle sus sobrinos que son más grandes. Entonces se burla de mi hijo, la manera como come, de hablar. Yo no quiero ir para allá, mamá, me dijo. Entonces yo, hijito, no vayas si no quieres ir, me dijo. Entonces estaba acá tranquila en mi casa. Y de repente, después le llamaba, hijo, ¿cómo está? Le decía, bien, o a veces no le quería contestar a mi hijo, mamá, no le quiero contestar. Entonces, ya, hijo, pero es tu papá, yo tengo la culpa por decirle, por insistir, ¿no? Hijito, pero es tu papá, contesta, le decía. No, mamá, yo no le quiero contestar, me decía. Contesta, de repente quiere saber cómo está, le decía. Ya lo voy a contestar, me decía. Y él le contestaba.
Entonces, ¿con qué momento la ha llevado? Con mentiras la ha llevado, porque él me dice, mamá, mi papá me llamó, ¿no? Me dice que quiere llevar mi casa, a su casa, me dice. Entonces, anda, pues, si quieres ir. Ya, mamá, pero yo voy a regresar, me dijo, yo voy a regresar acá a la casa, me dijo, sí. Sumado a toda esta situación, lo que más le indigna a Lisette Mozzombite eran las cosas que su padre le decía. Mi papá me dice, ¿qué anda con esta ropa, no? Pareces un loco, así me dice, mamá, me dice. Entonces yo le digo, pero, ¿sabes qué es la palabra loco? Está con la ropa rota o sucia. Tú estás así. No, mamá, me dice, pero como me dice, como él tiene ropa de marca, me dice, que te compre, también tiene derecho, le digo, ¿no? Entonces él me dice que me va a comprar cuando yo algún día vaya a su casa a vivir, me dice. Entonces, ya no le hagas caso, no hagas caso, hijo, todo lo que él te dice. Todo esto cambió el 12 de enero pasado, según denuncia Lisette Mozzombite, cuando John Jesús Gutiérrez Taipe se llevó a su hijo, pero ya no solo por unos días, sino de forma definitiva. Él viene a recogerlo en la noche, y se va, ¿no? Mi hijo, mamá, se despide de mi mamá, de su abuelita, se despide y se va, pues, ¿no? Se va con él. Entonces, cuando ya se lo llevó, yo le llamo, ¿no? Al padre le llamo cuando estaba ya 3, 4 días ahí. Le digo, John, ya tráele a mi hijo, ¿cuándo le vas a traer? Le dije así, ¿no? Ahí fue que me dijo, yo no lo voy a llevar, me dijo así, porque él se va a quedar acá conmigo a vivir. ¿Con qué autorización? Le dije, yo no te estoy entregando a mi hijo. Le dije, si me vas a traer a mi casa. Le dije, si no, le digo, sí. Yo no te doy ninguna autorización para que tú lo lleves, para que te quedes contigo. Le dije, sí, te di solamente por 3 días. Le dije, sí, no, me voy a quedar con mi hijo. Me dijo, sí, por teléfono. Empezó así a gritar fuerte, a hablar, se va a quedar con... Entonces me dice, ¿para qué quieres a Matías si tienes otros hijos? Me dice, eso no tiene nada que ver si tengo 3 o 4 hijos, ¿no? Porque él nunca se ha hecho, yo como sea le sacó adelante a mi hijo, ¿no? Teniendo, mi hijo ha sido mi primer hijo, yo trabajo junto con él, con mi hijo, para darle, aunque sea una leche, un pan, un pañal, porque él no había me dado ni un pañal, viéndome con toda mi barriga, nunca fue capaz, ¿no? Decir cómo estás, o llegar a un acuerdo, no te voy a dar tanto para la pensión, para el bebé, ¿no? Nunca se preocupó, estando con mi barriga, él viéndome, trabajando con mi barriga, porque yo trabajaba a su lado. Ante esa situación, Lisette Mozzombite fue en busca de su hijo, primero al centro de trabajo del padre en compañía de unos policías. Luego, el 28 de enero pasado, cuando se produjo una discusión que terminó con una orden de alejamiento por ambas partes, como se puede apreciar en este documento. Yo estaba mal, entonces yo extraño a mi hijo, porque nunca en mi vida me separé. Mi hijo ha estado conmigo durante 9 años, 10 años casi, porque mi hijo cumplió este año 10 años, en marzo. Durante todo el tiempo estaba conmigo, nunca me alejó de mi hijo. Entonces yo fui a buscarlo a mi hijo, y él me niega a verlo. Yo nunca le he negado a verlo y él me niega. ¿Con qué autorización me niega a verlo a mi hijo? Cuando yo voy a su casa le digo, él sale. Le digo, yo, tráele a Matías. Le dije, sí, tráele a mi hijo, quiero verlo, tráele, me voy a llevar. Le dije, sí, ¿no? Y él me dice, empieza a decirme, no lo vas a llevar, gritando. No lo vas a llevar, él se va a quedar conmigo. Me dijo, sí. Pero, entonces yo le dije, ¿qué tienes? Le digo, no, ¿qué tienes? ¿Por qué me gritas? Quiero verle a mi hijo. Yo no te he negado ni verlo a mi hijo. ¿Por qué tú me haces eso? Entonces, él dejándome con la palabra en la boca, como él entra como su casa es el 3er piso, tiene una barbería, entonces él entra hay una escalera, él entra, entonces yo me voy atrás de él. Yo soy madre de desesperación, le digo, dame a mi hijo, entrega a mi hijo, le digo así. Entonces él tiene una llave en su mano, una llave en la mano, entonces estamos en la escalera. Él me iba a empujar en la escalera. Yo estaba en la escalera y él me hizo así. Él sabía que no me podía tocar, porque no. Él sabía que no me podía tocar, más lo que me han dado con la llave en la cara, porque se iba a ir preso. Entonces él me hace así, queriendo empujar en la escalera. Entonces yo le sostengo la mano, pues, ¿no? No sé en qué momento yo le había rasguñado con mi mano, ¿no? Porque no fui a agredirle, fui a recuperar a mi hijo, a traerlo a verlo. Entonces él me da con la llave en la cara.
Entonces, y me hace así, ¿no? Entonces quedó huella acá en mi brazo también. Entonces él sale corriendo la escalera. Entonces yo voy por su traje. Entonces él empieza a gritar, no le vas a ver a Matías, no le vas a ver, me dijo así. Entonces se acerca a los vecinos, todos, ¿no? Yo le digo, bueno, durante todo el tiempo yo le digo, no has visto por mi hijo, le dije así, y tú no me dejas ni verlo durante todo mi embarazo. Entonces yo le empiezo a decir así, no. Entonces él me dice, no le vas a ver, así burlándose en mente, ¿no? Entonces no me dejó verlo, no me dejó para nada ver. Entonces, como él me agredió, yo fui a la comisaría a denunciarlo, a la comisaría José Galvez a denunciarlo. Entonces, y él también fue por mi tras a denunciarlo. Según Lisette Mozombite, su hijo, quien actualmente tiene 10 años y del cual ella asegura su padre nunca se preocupó realmente, viene manipulando al menor con el tema de la agresión mutua para alejarlo de ella. Pero además la ha demandado por la tenencia del menor, acción judicial que ella también ha interpuesto en defensa de su hijo. Lo manipula bastante a mi hijo. Él le mete ideas sobre mi persona, ¿no? Yo nunca le he contado cómo ha sido su padre de un principio, nunca le he contado, pero él le llena de mentiras a mi hijo, le dice muchas cosas de mí. ¿Qué mal le dirá de mí, no? Como mi hijo me dice, tú le has pegado a mi papá, me dice, ¿no? Pero hijo, yo no le he pegado, le dije, si tú no sabes lo que ha pasado, mi amor, le digo, sí, no, yo te extraño bastante, tú eres mi hijo y te quiero ver, hijito. Y se pone a pensar, no, todavía no te puedo ver, me dice. Después de 10 años, recién me hace una demanda de tenencia. Durante todo el tiempo, desde que está mi barriga, desde que nace, nunca quería a su hijo y ahora me hace una demanda de tenencia. Lo que llama la atención para Lisette Mozombite es que ahora su hijo tiene doble documentación, situación que se ha revelado ante las demandas de tenencia que ambas partes se han interpuesto. Cuando yo le digo a él, le llamo, pero no le digo, me tienes que traer al colegio porque él está matriculado en el colegio que le puse, me dice. Y él me contesta, ¿por qué te preocupas? Me dice, ¿no? Él va a estudiar, me dice, ¿no? Entonces, ¿con qué documento va a estudiar si yo soy la apoderada de mi hijo? Le dije, sí, ¿con qué documento? Si tú no tienes ningún documento. Me dijo, sí. Entonces, ¿qué? Me dice, ¿no? ¿Qué? No me da razón y me corta el teléfono. Como pueden ver en pantalla, Lisette Mozombite tiene el DNI de su hijo con su dirección en el distrito de Lurín y el padre ha sacado otro DNI con su dirección en otro distrito. Fuimos en búsqueda de John Jesús Gutiérrez Taipe a su centro de trabajo para obtener su versión, pero no lo encontramos. De inmediato lo llamamos a su celular. Buenas tardes, señor John Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Le habla Arturo Maceda, productor general del programa Alto al Crimen de Willax Televisión. Queríamos conversar con usted con respecto a una denuncia de parte de la señora Lisette Mozombite por el tema de su hijo, que no lo puede ver. Señor Gutiérrez, ¿me escucha? Señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, ¿me escucha? Bueno, ha cortado. Vamos a comunicarnos nuevamente con él para poder saber su versión sobre este tema. Nos volvimos a comunicar al celular de John Jesús Gutiérrez Taipe y este fue el resultado. Vamos a llamar por segunda vez al señor John Jesús Gutiérrez Taipe para ver si nos da su versión de lo que ha ocurrido y lo que denuncia, bueno, su expareja de que se ha llevado pues al menor. Este es un mensaje de Claro. Bueno, hemos llamado por segunda vez y no se ha logrado la comunicación, pero el señor John Jesús Gutiérrez Taipe tiene las puertas abiertas de Alto al Crimen para que se comunique y nos dé su versión con respecto a esta grave denuncia que ha hecho pues la madre de su hijo. Como han podido apreciar, intentamos ubicar al señor John Jesús Gutiérrez Taipe, pero no hubo resultados. Él puede comunicarse con nosotros y dar su versión. Lo cierto es que ambas partes disputan ante el Poder Judicial la tenencia del menor que durante sus primeros 10 años estuvo al lado de su madre. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver, un exhaustivo análisis de dos graves problemas de nuestra sociedad: violencia y corrupción.
Un exhaustivo análisis con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú ante dos graves problemas que nuestra sociedad viene afrontando: violencia y corrupción. Continúa la disputa de las hermanas Symes en medio de acusaciones que al parecer no tendrían ningún sustento. ¿Ambición desmedida? Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p/tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. ¿Necesitas un electricista, un pintor, un carpintero o publicitar tus buenos oficios? Chamba, el aplicativo que conecta a todos los profesionales del quehacer diario. Úsala desde la comodidad de tu hogar. Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes reservar el servicio que necesitas en el momento que lo requieras, ofreciendo tu trabajo a la hora que desees, siendo tu propio jefe. La solución tecnológica que conecta al usuario y al trabajador. Descárgala desde la tienda de Google Play y desde el código QR que aparecerá durante la emisión de este programa y úsala con total confianza y garantía. Los delitos comunes, así como los que han cometido nuestras autoridades en las últimas décadas, han evidenciado serios problemas que se reflejan en el retraso de nuestro país. Esta situación la analizamos junto al decano del Colegio de Psicólogos del Perú, quien nos dio un grave diagnóstico de nuestra sociedad. Vamos con la entrevista. En esta edición nos acompaña el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Miguel Vallejos Flores, con quien vamos a conversar dos temas gravitantes que vienen ocurriendo en nuestro país, que son el tema de la violencia y la corrupción. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Ok, doctor, cuando hablamos de violencia, esto es un tema que ha tomado todos los escenarios, porque digamos, pues hay violencia en los colegios a través del problema del bullying, hay violencia en los hogares, donde pues el hombre maltrata a la mujer y termina hasta en feminicidio, y últimamente ha habido casos también de maltrato psicológico por parte de mujeres a hombres y que también han terminado en homicidios, y pues también pues la violencia extrema por parte de la delincuencia, más aún de estos ciudadanos pues venezolanos, colombianos que han llegado a nuestro país, pues. Y entonces esto se ha convertido prácticamente en una enfermedad, como una epidemia que viene azotando al país. ¿Por qué esta violencia se ha ramificado tanto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Bien, tú lo has dicho, creo que lo has graficado muy ilustrativamente, ¿no?, sobre las diversas manifestaciones de la violencia. Definitivamente la violencia se ha convertido en un problema psicosocial, un problema transversal que se está manifestando en diversas áreas. Es sumamente preocupante porque los niveles de violencia que estamos viviendo son bastante críticos, ¿no? Violencia que ya deslinda con lo humano y lo infrahumano, ¿no? O sea, tenemos comportamientos muy animales, ¿no?, sin respetar, sin valorar la vida, ¿no?, y que de una u otra forma la vida ya no tiene precio, ¿no?, y con tal de lograr algo, ¿no?, y transgredir y matar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante preocupante, ya que en diversos escenarios estamos viviendo cada día una expresión bastante crítica de la violencia. ¿Por qué? Porque definitivamente hay muchos factores que conllevan a que se presente la violencia, desde la relajación de las normas sociales, el cambio generacional, y a esto se ha sumado a una suerte de cambios críticos de nuestra sociedad, como es la pandemia que hemos vivido. Luego hemos entrado a una crisis social, crisis política de nuestro país, que ha generado toda una inestabilidad, una crisis mundial, que estamos viviendo la guerra, ¿no?, cambios climáticos que están generando pues estos niños costeros, estos niños que generan estrés, ¿no?, cambios de impacto. Pero un estrés que parece que es crónico y hasta postraumático, como
después de una guerra. Claro, o sea, el estrés va a impactar y va a cambiar, va a generar una inestabilidad emocional. Y una de las emociones que se visualiza externamente, ¿no?, es la agresión mal manejada, que se convierte en ira y luego en violencia, ¿no? Una violencia hacia los iguales, que serían la violencia escolar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, que es el tema del feminicidio, la violencia social, la violencia política. Todo eso es parte de esa expresión que se nos está escapando la mano, ¿no? Entonces, y allí vamos enumerando y empezamos con la violencia escolar. El tema del bullying es un problema que no es reciente y que se vio hace muchos años como medida el que se instale la presencia de un psicólogo en cada escuela, que obviamente no es suficiente pues porque las escuelas no tienen 10 alumnos o 20 alumnos, tienen gran cantidad de alumnos y lo necesario o lo que se requeriría serían varios psicólogos por escuela, pero parece que es una norma que es letra muerta porque no se cumple ni hasta en las escuelas particulares. Definitivamente, ¿no?, fue una ley importante aprobada en el 2011, ¿no?, para poder luchar contra todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Una ley donde planteaba la convivencia escolar sana, ¿no?, una buena convivencia, o sea, la ley contra la violencia escolar o el acoso escolar o el bullying, pero lamentablemente han pasado muchas autoridades, muchos presidentes, muchos ministros, que lamentablemente no han tomado esto como de manera, digamos, en serio para poder luchar contra lo que estamos viviendo, ¿no? Es un tema de letra muerta, es un tema de romanticismo que sí debe haber un especialista, sí, un especialista que conoce las emociones. Los psicólogos estamos preparados para analizar, evaluar y tratar los problemas emocionales, ¿no?, como es la violencia. Claro, pero lo ideal sería que haya un equipo de psicólogos por cada escuela. Sí, es lo ideal, ¿no? Pero empecemos a trabajar. En ese sentido, Bueno, han pasado 12 años y hasta ahora nada. Estamos en esa lucha constante, tratando de concientizar y sensibilizar y que tome conciencia la presidenta en estos momentos, la ministra, sobre esta problemática, ¿no? Esta problemática también se puede ver de alguna manera, que es un tema común, a los hogares disfuncionales. O sea, el bullying en los colegios puede ser un resultado de estos hogares pues que terminan separados. Claro, una de las causas es ello, ¿no? O sea, la familia disfuncional es una de las causas, pero puede haber más causas, ¿no? Puede ser también el tema del uso de las tecnologías que nos está generando también el consumo de información no importante, como los retos virales, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos factores que pueden contribuir a ello, ¿no? Pero creo que esta ley es importante que ya lo empecemos a incorporar en favor de la salud mental de los niños y adolescentes y de nuestro país. ¿Por qué? Porque es en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia donde se inician los problemas, donde los niños deben aprender a autorregularse, a gestionar sus emociones, como es el manejo de la ira y la agresión. Es ahí donde debemos empezar. ¿Empezar por qué? Porque es una comunidad educativa donde tenemos 11 años para formar la personalidad del futuro ciudadano, ¿no? Estamos desperdiciando esos 11 años, estamos enfocados tan solo en, digamos, enseñar conocimiento, pero no enseñar la gestión de las emociones, de la personalidad, de la inteligencia emocional, lo que se habla ahora de las habilidades Con blandas. su experiencia y como decano, ¿usted podría decir que tenemos una sociedad enferma? Nos estamos enfermando, ¿no? ¿No? ¿O ya estamos? Ya estamos enfermos. ¿Por qué? Porque constantemente estamos con ansiedad, con depresión, estamos manifestando ira, hay inestabilidad emocional, estamos en una suerte de conducta paranoide, ¿no? Porque no sabemos en qué momento nos van a robar, nos van a atacar, o que ese robo de repente nos van a balear, ¿no? Porque ya no sabemos quién, ¿no? O pasa una moto, por ejemplo. Entonces, estamos a salto de mata constantemente y eso nos genera... El punto de partida sería, digamos, los hogares disfuncionales y el bullying como el caldo de cultivo para que se dé esta violencia que se ha visto, pues, a través de la delincuencia. Estamos apuntando a ello. ¿Por qué? Porque si tenemos un psicólogo en un colegio, el psicólogo se va a convertir en un líder de una estrategia de salud mental de esa comunidad. Sabemos que es insuficiente,
pero tenemos 110.000 estudiantes en camino. 110.000 estudiantes que van a hacer una práctica preprofesional que podría convertirse esta comunidad educativa en un centro de prácticas donde el psicólogo lidere y forme un equipo, ¿no?, que empiece a trabajar la salud mental de los estudiantes, apoyarse con los docentes, enseñarle a detectar los problemas de salud mental o de la violencia tempranamente, y también trabajar con la familia, porque la familia está organizada en escuela para padres. Claro, por ¿no? algo la familia era la célula de la sociedad, pero parece que ya no lo es. Todavía es, ¿no?, pero hay que dotarle, ¿no?, de nuevos conocimientos, hay que dotarle de nuevas estrategias para cómo criar, porque hay cambios generacionales, ¿no? Ahora la tecnología, todos los avances hace que las generaciones cambien muy rápido. Pero ¿no? han cambiado, decano, y han cambiado hacia una violencia más extrema, y otro problema más es también la corrupción. Tenemos una corrupción, pues, que se ve desde las más altas esferas, ¿no? Desde los expresidentes, tenemos a Toledo, tenemos a Ollanta Humala, la esposa también de Toledo, tenemos a Vizcarra, y otros presidentes, tenemos a Pedro Castillo. O sea, hay una cadena de corrupción al más alto nivel que el que está abajo dice, si el de arriba lo hace, ¿por qué no yo? Claro, eso es, desde la psicología lo llamamos el aprendizaje social, ¿no? Al aprendizaje por observación. Entonces, en la psicología hablamos de modelos. Los modelos deben ser significativos. Si los modelos no son significativos o son líderes negativos, entonces lamentablemente la sociedad va copiando estos modelos y va generando una decepción, desesperanza, y lamentablemente empieza a relajar esa autoridad, ¿no?, esa ascendencia, ese cumplimiento de las normas, reglas, y lamentablemente vamos camino a la anomia, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de las marchas, la toma de Lima, como y todo una suerte digamos, de reclamar, una suerte de ya no... pero con violencia extrema, como hemos visto. Por eso mismo, o sea, ¿por qué? Porque ya no hay la autoridad, pues, ¿no? O sea, se perdió la autoridad, que era por lo que se apostó, porque quería dar el orden, pero lamentablemente se cayó eso, y entonces, ¿a quién respetar? Entonces, todo eso... Mientras todos tienen rabo de paja, pues ¿a quién respetas? Lamentablemente, eso hace que se cambien los valores, hay frustración, decepción, desesperanza, como te digo, y las normas y los valores se ven afectados y relajados, que lamentablemente es caldo de cultivo para la violencia y para la corrupción, ¿no? Decano, para terminar, en pocas palabras, ¿cómo podemos curar esta sociedad enferma que es la nuestra, en base a esta violencia que hoy nos ataca y a esta corrupción que también nos ataca, y que ya ambos problemas el ciudadano común los está viendo como algo normal cuando no es así? Así es. ¿Cuál es el remedio ante estos problemas? Para empezar, sabemos que estos problemas son problemas psicosociales, no son problemas de infraestructura, no son problemas físicos, son problemas psicosociales. Al ser problemas psicosociales, tenemos que tomar conciencia que debemos invertir en la salud mental, ¿no? Y para eso los profesionales entrenados para esto, los profesionales de, digamos, las profesiones de las ciencias sociales y de la psicología, debemos empezar a trabajar con este colectivo, con esta sociedad, para que empiece a incorporar, ¿no?, herramientas, conocimiento, y tome conciencia de lo que estamos viviendo. Porque si no, estamos camino al caos, ¿no? Y esto definitivamente nos va a llevar al caos, y eso lamentablemente no sabemos en qué va a acabar. Por tanto, el mismo Estado, ¿no?, el mismo gobierno debe empezar a plantear, ¿no?, y replantear su mirada en invertir en el desarrollo humano. Porque si no vamos a invertir en el desarrollo humano, como contratar un psicólogo por colegio, ¿no?, y después decir, no cumplir esto porque no hay dinero. Es que hay dinero, o sea, si no, ¿dónde están todas las inversiones? ¿Dónde está ese país? No hay ganas de hacer las cosas que son. ¿Dónde está ese país que económicamente está estable? ¿Dónde está eso que este mes hemos crecido 34%? ¿No? Entonces, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero tiene que invertirse en el desarrollo humano, porque lamentablemente se gasta en todo el costo sociosanitario de la corrupción, de la violencia, de los problemas de salud mental. Y eso todos los pagamos, porque vamos a seguir pagando más los impuestos más altos, porque necesitamos más hospitales para seguir tratando a todos, ¿no?, a los consumidores de drogas, a los violentadores, a los que son impactados por el feminicidio, todo. Vamos a curar daño, pero no prevenir. Entonces el enfoque debe ser preventivo,
y por tanto las autoridades deben tener esa mirada de invertir en el desarrollo humano para pensar y tener esperanzas de tener un futuro con nuevos ciudadanos. Bueno, han sido las palabras del decano pues, del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos Flores, quien nos ha aclarado este panorama de esta sociedad enferma que hoy por hoy vivimos, donde la violencia y la corrupción nos ataca y que lamentablemente lo vemos con normalidad, pero no es así. La salud mental es un tema de urgencia en nuestro país y las autoridades deben tomar acciones de inmediato, desde las escuelas, los hogares y todos los actores que estén vinculados en esta temática. Adelante. Nos tenemos que ir a la pausa, pero al volver continúa la disputa de las hermanas Sáenz. Continúa la disputa de las hermanas Sáenz en medio de acusaciones que al parecer no tendrían ningún sustento. ¿Ambición desmedida? Gracias a la red Claro 5G y Alto al Crimen, estamos viendo la transmisión en tiempo real desde claro.p/tráfico en vivo. Úsalo también para que puedas encontrar alternativas frente al tráfico en algunas calles de la ciudad. ¿Necesitas un electricista, un pintor, un carpintero o publicitar tus buenos oficios? Chamba, el aplicativo que conecta a todos los profesionales del quehacer diario. Úsala desde la comodidad de tu hogar. Opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes reservar el servicio que necesitas en el momento que lo requieras, ofreciendo tu trabajo a la hora que desees, siendo tu propio jefe. La solución tecnológica que conecta al usuario y al trabajador. Descárgala desde la tienda de Google Play y desde el código QR que aparecerá durante la emisión de este programa y úsala con total confianza y garantía. Continúa la disputa de las hermanas Sáenz en medio de acusaciones que, según la familia Aranda Luna, no tendrían ningún sustento. Veamos qué viene ocurriendo en el caso ¿Ambición desmedida? Nos encontramos nuevamente con la familia Aranda Sáenz sobre, recordemos, el caso Ambición desmedida que hemos venido tratando en varias ediciones del programa, porque esto ya es un escándalo. Son muchas las irregularidades que se han ido viendo en todos estos procesos, porque el señor Aranda pues, ha tenido como 30 denuncias, 22 archivadas, tiene 8 que quedaron, le van a abrir 3 más. O sea, por parte de la Fiscalía de Condevilla y la Comisaría de San Martín de Porres no sabemos qué es lo que está pasando o qué mano oscura o qué intereses hay detrás para perjudicar tanto al señor Jesús Aranda como a su esposa, la señora, no, que recordemos es una persona con discapacidad. Nosotros vamos a hablar ahorita de un tema puntual porque este 30 va a haber una audiencia contra el señor Jesús Aranda de todas las denuncias porque se vienen inventando prácticamente por delitos que son inexistentes, y el doctor Fernando Umbina nos va a explicar qué acciones se van a tomar. Buenas tardes, doctor. Doctor, ¿qué denuncia es esta y qué acción se va a tomar? Bueno, este es un caso antológico. Hay una denuncia de usurpación contra quien posee su posesión, que demuestra toda una vida familiar, de hogar, de un hombre de bien, conocido, un gran artista que es don Jesús Aranda. Entonces, primera gran mala fe, una denuncia de usurpación contra su propia posesión, cosa que es un absurdo. Sin embargo, el fiscal está tomando en cuenta una serie de supuestas pruebas, todas prefabricadas, documentos falsos, sin existir ninguna prueba plena de una posesión. Está diciendo que había una posesión previa de la cuñada de don Jesús. Y ese es un hecho falso porque ocurrió en pandemia. Y usted sabe que en pandemia se tenía que pedir permiso y es más, estaban prohibidas los traslados. Nadie se podía mudar, nadie se podía mudar. Entonces, partiendo de esos hechos, el fiscal también toma en cuenta que don Jesús dice que vivía no acá en su domicilio Jesús Granda de siempre, sino vivía en su trabajo, a raíz de unos contratos de alquiler. Uno puede tener domicilios múltiples. Entonces, yo me quedo un poco sorprendido de una investigación sesgada, limitada, parcializada. Este fiscal de la primera Fiscalía Provincial Corporativa de Condevilla, sinceramente, vamos a ir a una audiencia y yo estoy seguro que el juez va a poner un coto, un alto,
y debe archivarse esta denuncia, un sobreseimiento debe dar un juez que busque la justicia. Acá hay denuncias sobre mentiras, hay que decir las cosas por su nombre. Así es, has dado la palabra exacta, se ha prefabricado. Yo veo una estrategia, este es un caso antológico porque todas las denuncias van con una mala fe y en la teoría del caso que hemos hecho todo parte del tema de las propiedades. Ese es el tema del asunto, donde se ha excluido de la herencia a la señora de don Jesús, la señora Gloria Luna, sus hermanas la han excluido y cuando han venido a buscar tomar posesión han hecho un acto de usurpación, en particular la señora María de la Luna, que ha sido acusada directamente por ello. Entonces, a esa denuncia no la ha hecho el fiscal, no la ha investigado, la ha obviado. Y sí ha tomado en cuenta lo que han dicho supuestamente de que él ha usurpado su posesión, cosa que es totalmente un absurdo. Claro, pues esto es muy grave porque ya el señor Jesús Aranda lo ha comentado varias veces. Aquí parece que hay intereses creados porque parece que hay vínculos, amistades entre la otra parte, que son, bueno, pues las parejas o esposos de las hermanas de la señora Gloria Luna Sáenz, que tienen vínculos supuestamente con los fiscales, con la policía. Hay que ver un tema ahí el tema de control interno debe intervenir, Inspectoría de la Policía Nacional, control interno de la Fiscalía debe investigar qué está pasando en este caso. Aparte, en el tema de las propiedades se va a tomar alguna acción, por acá que hay, ya se han adueñado prácticamente, pero esto se va a impugnar evidentemente. Sí, vamos a hacer una acción de petición de herencia que corresponde para que se le incluya dentro de la copropiedad que están ejerciendo sus hermanas, excluyendo a la señora Gloria Luna. Es grave esta situación. Para terminar, Jesús, esto ya pues está afectando, mermando evidentemente psicológicamente y pues legalmente a ustedes como familia, porque ya es prácticamente como una persecución, un acoso por parte de su propia familia, que es lo más increíble, Dios mío. O sea, la familia matándose por propiedades, porque hay que decir las cosas como son. Sí, Arturo, 3 años nos vienen dando duro con denuncias tras denuncias. Aquí la cosa es simple. Mi señora es heredera, son hermanas. Si ellos hubieran querido actuar de la mejor manera, hubieran hecho la sucesión intestada entre todas y hacer la repartición como Dios manda. Pero no. Ellas, como muestran los documentos, se han adueñado las propiedades, han venido a tomar posesión de forma primitiva dentro del domicilio agrediendo a mi señora. Se han visto muchos videos en los diversos informes que hemos hecho. Pero el fiscal Junior Tarazona, al cual pido a las autoridades de control interno que lo investiguen, porque lo que ha dicho el doctor, ha encontrado todos los documentos viciados, falsificados, fotos y demás. Entonces aquí estamos entrando pues a un concurso de delitos, pero que no tenemos nosotros ninguna culpabilidad, pero nos acusan y nos quiere y da 5 años, dice, de cárcel, de prisión efectiva para una persona de discapacidad que nunca han demostrado lo contrario. Entonces yo pido a las autoridades que por favor nos hagan justicia. Junior Tarazona, que es el fiscal, ha cortado la línea de tiempo de la existencia nuestra, tanto de mi señora como de la mía. Y solamente quiere acusar, o está acusando de junio a noviembre. Y diciembre para adelante también lo ha mutilado. O sea, ha mutilado la vivencia de nuestra. O sea, no existen. No existen. Eran fantasmas. Llegamos con un platillo volador y nos posesionamos acá o por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ha cortado esa línea de tiempo armando un rompecabezas. ¿Para qué? Para su beneficio de la familia Mesa Luna. ¿Por qué? Y es más, el fiscal también está diciendo de que tiene el señor derecho de haber roto la puerta o el candado porque estaba dentro de los 15 días para recuperar su supuesta posesión. Pero él nunca, el abogado, que es abogado, Jorge Mesa Serrano, nunca presentó eso. El fiscal pareciera que fuera su abogado para poder decir, ¿no? Yo lo voy a defender. No importa, lo que tú has hecho está considerado en la ley porque eso te dan 15 días. ¿Qué es esto? Él debe estar imparcial. Claro. Esta situación es crítica, como decíamos al comienzo, han habido como 30 denuncias, 22 se archivaron porque obviamente se determinaron que eran mentiras. Han quedado 8, pero ahora hay 3 más que se han abierto. Una de ellas, increíblemente, es hasta de un grupo de policías que ingresó aquí y dicen que presuntamente el señor los ha agredido. O sea, hasta secuestrado, imagínense. O sea, por eso aquí debe haber una investigación fuera de las actuaciones que va a hacer el doctor Fernando Ubina
una actuación por parte de Inspectoría al personal de la comisaría de San Martín de Porres que no han actuado, al parecer, adecuadamente siguiendo los protocolos y procedimientos policiales. A la Fiscalía de Condevilla, porque también su actuar que deja mucho que desear. Y sumado a eso, a lo largo de todo este proceso, que lo hemos venido difundiendo en el programa, cuando ellos han pedido el apoyo del Ministerio de Justicia, de los abogados de oficio, la mayoría los han abandonado. O sea, en este caso ha sido pues una pesadilla para el señor Jesús Aranda y la señora Gloria Luna Sáenz, y todo, como señaló el doctor Urbina, mentiras que se han armado por la pelea y por la ambición de las propiedades. Esto es una cosa que se tiene que acabar y que debió de ser desde un comienzo. Si son hermanas, se hacía la sucesión, se dividían las propiedades, las vendían. Si no se llevan bien, bueno, cada uno compraba su propiedad en un punto cardinal distinto y no se veían la cara y todos vivían felices, pero no. Se ha llegado a una guerra familiar que prácticamente, pues miren, está difundiéndose por pantallas. Nosotros vamos a seguir atentos a este caso, así como a todas las denuncias. Ustedes saben que Alto al Crimen siempre está en busca de justicia. El tiempo no da para más. Hemos llegado al final del programa que, como saben, es un nuevo formato de Alto al Crimen que ahora está en busca de justicia. Además, recuerde que somos un programa que no acepta mermeladas y que no le teme a las amenazas. Aquí las denuncias no quedan en una simple muestra. La puerta giratoria se acabó. Nosotros estaremos detrás de todos los casos que buscan la inmediata reacción de los operadores de justicia. Ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias a través del aplicativo de Alto al Crimen, una herramienta que está puesta a su disposición. Además, se pueden comunicar con nosotros haciendo uso de nuestras redes sociales, por donde también estamos recibiendo sus casos a nivel nacional. Nos reencontramos el próximo domingo, recuerde muy bien, a la 1 de la tarde. Continúe disfrutando de la programación de Willax Televisión. Cuídense mucho. Chao.